porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El vocablo evangelio proviene del griego evangelión, que significa buenas nuevas o buenas noticias. En los libros del Nuevo Testamento, esta palabra se halla 76 veces. En el griego clásico, la palabra evangelio tenía algunos significados. Originalmente, evangelio significaba el regalo que se hace al que trae buenas noticias o la recompensa dada a un mensajero. En el griego tardío, el término evangelio adquirió el significado en sí de buenas noticias. En los antiguos papiros, el verbo evangelizo se utiliza respecto al esclavo que está dando la noticia de la victoria de algún general. El término evangelio o evangelión se usaba también para dar a conocer el nacimiento del hijo del emperador romano. Es por ello que los autores de los 4 evangelios, así como Pablo, al referirse al evangelio de las buenas nuevas, lo designaran como el evangelio del reino, el evangelio de Dios, el evangelio eterno, el evangelio de Jesucristo. Los evangelios no contienen la historia completa de la vida de Jesús ni su biografía, sino que son relatos de su persona y, sobre todo, relatos de su obra consumada. En el libro de Juan, capítulo 21, verso 25 dice: «Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir». Los evangelios tienen la intención de presentar a Cristo como Señor y Salvador. Buscan que nuestra atención se centre más en su persona como el enviado de Dios para redimir a toda la humanidad, y como evidencia palpable que Dios cumple su promesa, y no tanto en los detalles de su vida. No son 4 evangelios diferentes acerca de Cristo, sino que cada autor escribe de acuerdo al objetivo que desea alcanzar. Son 4 narraciones de un mismo evangelio, de manera que suplementándose y complementándose unos a otros, logran presentarnos una perfecta revelación de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos neotestamentarios habían 4 clases representativas del pueblo: los judíos, los romanos, los griegos y los cristianos. Así es entonces que Mateo fue escrito para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas para los griegos y Juan para los cristianos. Libro de Mateo. Mateo es el nombre con que se le designa al primer libro del canon del Nuevo Testamento. Mateo, del griego mataíos y el hebreo matitía, significa don o regalo de Dios. El contenido de Mateo provee un vínculo de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En cuanto a su autoría, el libro no dice nada, es anónimo, mas por su contenido sabemos que el autor es un creyente de origen judío. La tradición y los padres de la Iglesia estuvieron de acuerdo en que Mateo, también conocido como Leví, hijo de Alfeo, el cobrador de impuestos, escribió el evangelio que lleva su nombre. El discurso escatológico de Jesús en el capítulo 24 nos sugiere que el libro fue escrito antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, y muy probablemente fue redactado en Antioquía de Siria. El tema central de este evangelio es Jesús, el Rey Mesías. Dentro de las características del libro de Mateo encontramos que, a diferencia de los otros evangelios, Mateo fundamenta cada evento significativo de la vida de Jesús con citas del Antiguo Testamento. Solamente en Mateo se encuentra 3 veces la palabra iglesia. Mateo narra la huida a Egipto, el sueño de la mujer de Pilatos, la muerte de Judas, la resurrección de los santos, el soborno a los guardias de la tumba. Otras de las características de Mateo son sus varios discursos, como por ejemplo, el Sermón del Monte, la Gran Comisión, el discurso apocalíptico, las palabras del reino, entre otros. Asimismo, Mateo narra 10 parábolas que no se encuentran en los demás evangelios. Además, Mateo contiene 3 milagros que narra el evangelista y que no se hallan en los otros evangelios, como son los 2 ciegos, el endemoniado mudo, la moneda en la boca del pez. Es importante entender que más de la mitad de Mateo está dedicado a las enseñanzas. El libro de Mateo contiene 28 capítulos. Libro de Marcos. El Evangelio de Marcos no menciona a su autor. La tradición eclesiástica y los padres de la Iglesia afirman que Juan Marcos es el autor del segundo Evangelio. Marcos, del latín Marcus, significa el gran martillo. Este era un sobrenombre, pues su nombre de nacimiento es Juan,
del griego Ianos y del hebreo Yohanan, que significa Jehová ha hecho gracia o Jehová ha tenido misericordia. Marcos es el más corto, pero el más práctico de los evangelios. En forma de un testamento, presenta un claro perfil de Jesús, el siervo de Dios. En este evangelio se aprecia a Jesús como el conquistador poderoso, obrador de milagros, Señor sobre la naturaleza, la muerte, las enfermedades, las fuerzas espirituales, Señor de la vida. El tema central de este libro es Jesús, el siervo sufriente, que vino a dar su vida en rescate por muchos. Dentro de las características que nos presenta el libro de Marcos, podemos encontrar las siguientes. Marcos se ocupó de registrar los hechos de Jesús más que sus enseñanzas. Por este motivo, a Marcos se le llama el Evangelio de la Acción. Otra particularidad de este Evangelio es su elevada cristología. En varias ocasiones se reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Por otro lado, a diferencia de Mateo y Lucas, Marcos solo cita 4 parábolas. Marcos contiene 16 capítulos. Libro de Lucas. Lucas, del griego Loukas, probablemente del latín Lucabus o Lucios, médico, evangelista, historiador, amigo y compañero de Pablo, es el autor de este hermoso evangelio que lleva su nombre. Lucas es el más comprensible y el más completo relato acerca de la vida y ministerio de Jesús. Este evangelio resalta el fuerte interés de Jesús por el ser humano. En este evangelio se da preeminencia a los niños, las mujeres, la vida doméstica, los problemas sociales y las necesidades humanas. El Evangelio de Lucas fue escrito antes del libro de los Hechos, probablemente entre el año 58 y 63 después de Cristo en la ciudad de Cesarea. El destinatario de esta carta es un tal Teófilo, a quien Lucas se dirige como el Excelentísimo, título que demostraría que el destinatario es una persona de alto rango sociopolítico. El Evangelio de Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre que ha venido a este mundo a salvar a la humanidad. En su relato demuestra la humanidad de Jesús. El Señor era un hombre real, perfecto y sujeto a las experiencias de la vida humana, pero sin pecado. Dentro del contenido de este libro encontramos que Lucas presenta a Jesús no solo como una figura redentora de la historia judía, sino también como el Salvador de todos los hombres. Lucas menciona 20 milagros y narra 14 parábolas que no aparecen en los otros evangelios. En Lucas hay más referencias al Espíritu Santo que las que se encuentran en Mateo y Marcos juntos. Este evangelio narra las 5 apariciones de los ángeles: a Zacarías, a María, a los pastores en el Getsemaní y a los discípulos en la tumba. La oración es preferencial. De 15 oraciones narradas por los evangelios, 11 se hallan en este evangelio. El libro de Lucas contiene 24 capítulos. Libro de Juan. Aunque el libro no presenta a su autor de forma directa, sí es posible detectar sus iniciales o huellas en la expresión el discípulo amado. No es fácil determinar la fecha de la composición, aunque la mayoría de los eruditos afirman que fue redactado entre los años 90 y 100 después de Cristo, en la ciudad de Éfeso, en Asia Menor. El tema central de este libro es Jesús, el Hijo de Dios. El Evangelio comienza presentando a Jesús como el Verbo hecho carne, a quienes todos los hombres deben creer para obtener la vida eterna. Dentro de las características del libro de Juan, podemos observar que en este libro encontramos 8 milagros, a los que Juan se refiere como señales. Se puede apreciar que en este libro no se registra ninguna parábola. Sin embargo, hay muchos discursos como el nuevo nacimiento, la luz del mundo, el pan de vida, entre otros. El libro de Juan registra 7 declaraciones de Cristo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. El autor del libro enfatiza la relación personal de Jesús con el hombre. Destacando 27 entrevistas personales, muestra el interés de Cristo por los pecadores. En Juan se halla el texto más querido y en el que se encuentra la teología de la soteriología cristiana. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El libro de Juan contiene 21 capítulos.